Buenas noches, Infogueres. Bienvenidos otro jueves más a Infogueres. Seguimos avanzando en este mes de marzo, este maravilloso mes de marzo. Bueno, nosotros evidentemente el mes de marzo está totalmente copado por las noticias que nos llegan desde nuestros vecinos falleros que están inmersos en esa maravilla de fiesta que son las fallas. Pero nosotros este fin de semana venimos también de una importante labor de promoción turística que se ha hecho en la ciudad de Murcia, donde tuvieron lugar esas jornadas de convivencia y de promoción turística organizadas tanto por el Patronato de Turismo como Ayuntamiento de Alicante como la Federació de les Fogueres, en la que las 77 candidatas al título de Belleza del Folk disfrutaron de esas jornadas de convivencia en paralelo a esa promoción turística que se hizo en Murcia de todo lo mejor que tiene nuestra fiesta de fogueres y nuestra tierra alicantina. Tuvimos, por supuesto, la foguera, esa foguera titulada con el lema La fiesta, la esencia de Alicante, que hizo Javier Gómez Morollón, que se plantó en la plaza del Teatro Romea y que tuvo su correspondiente crema. Hubo mascleta, hubo evidentemente fuegos artificiales. Antes de la crema hubo degustación de paella, hubo concierto, aunque la lluvia esta vez no permitió que fuera donde estaba programado, pero se trasladó al Palacio Almudí y hubo desfile. Hubo de todo, hubo todos los ingredientes de les fogueres para que Murcia, que los tenemos ahí al ladito, que los tenemos a 45 minutos, sepan a la perfección en qué consisten nuestras fiestas y se animen a venir el próximo mes de junio a disfrutarlas con nosotros, que por cierto es fin de semana. Así que, murcianos, aquí estamos todos a esperaros a que disfrutáis con nosotros de nuestras fogueres. Pero como os decía, tenemos que el mes de marzo y más hoy, 14 de marzo, sí, 14 de marzo, mañana 15, yo ya me voy para Valencia mañana, deseando estoy que llegue, pero antes, como os decía, un 14 de marzo hacia donde no podemos mirar hacia otro sitio que no sea hacia esos vecinos falleros, a esa ciudad de Valencia que tanto nos está haciendo disfrutar en esta primera quincena. ¿Y quiénes son los protagonistas o han sido los protagonistas indiscutibles de esta primera quincena de marzo? La pirotecnia y la pólvora. A mediodía el Ayuntamiento de Valencia está retumbando día tras día a las 2 con todas esas mascletas, con esos espectáculos en mayúscula, pirotécnicos que están ofreciendo todas las empresas pirotécnicas que están siendo tremendamente buenas, os lo digo alguien con conocimiento de causa que las está disfrutando gracias a los compañeros de los medios de comunicación que nos están acercando todas las imágenes como las que os vamos a ofrecer, porque hemos hecho así un pequeño sondeo más o menos rápido y tenemos un poco, digamos, una selección de las mascletas que más han despertado el aplauso, el clamor popular o el sentir de la gente ahora mismo y que las tienen ahí calificadas como las que más parece ser que han gustado entre el público asistente. Vamos a empezar con una gran conocida de Alicante, con una gran conocida, además amiga de esta casa, de Infogueres, que ha sido Reyes Martí, la pirotecnia Martí, que volvía a disparar ese 8 de marzo, que volvía a ese Día de la Mujer, que por cierto conmemorábamos en Infogueres la semana pasada, y que de nuevo deleitó a la plaza del Ayuntamiento de Valencia con una mascleta con un inicio pausado y muy sonoro, con un humo morado como protagonista, como ya es habitual en ese día, y un disparo a la antigua usanza, con las secciones muy marcadas y además que Reyes disfrutó mucho porque tenía muchas ganas de volver a la Catedral de la Pólvora. Así que lo mejor es que vosotros, si no lo visteis, lo disfrutéis con nosotros. En sus disparos el día de San José. Como decimos, estamos ya preparados para esta cuenta atrás para disfrutar de la mascleta de Martí de Burriana y enseguida serán las falleras mayores de la ciudad, María Estela Arlandis y Marina García Rivas, las encargadas de dar el visto bueno al que pueda comenzar la mascleta. Y de mujeres trabajadoras, una vicepresidenta, María Tomás, feliz día. Pues sí, feliz día a todas las mujeres que trabajan y a todas las mujeres que además trabajan por esta fiesta. Vamos allá por las mujeres de la fiesta. Técnica, por comenzar la mascleta.
los que ha durado la mascleta de Reyes Martí, lo anunciamos, una pirotécnica que le tiene absolutamente cogida la medida a esta plaza, a esta valla, centímetro. Bravo por esos 6 minutos, bravo por los amigos de Levante TV que bueno, me hacen disfrutar una barbaridad esos 6 minutos todos los días porque aún no me puedo acercar, pero a partir de mañana mi suerte cambiará y yo también lo voy a presenciar, esa Catedral de la Pólvora, pero desde luego están siendo auténticos, espectáculos. Si os los habéis perdido, aparte de los que vamos a ver hoy en Infogueres, entrar en YouTube que los tenéis todos y de verdad increíbles los disparos pirotécnicos, increíbles como están siendo las noches y los días de Plantà, que el tiempo quitando ese, bueno, eso es un día lluvioso que salió, que nada comparado con lo que ha pasado otros años, así que podemos celebrarlo porque la Plantà está avanzando a un buen ritmo, estamos ya en el día evidentemente de la Plantà infantil y de momento va todo perfectamente coordinado, perfectamente sobre ruedas y las redes sociales ahora mismo pues, bueno, están llenas de imágenes de cómo han ido creciendo y creciendo esas fallas y centrados especialmente en esas fallas de primera y de la secció especial. Y una de las protagonistas, sin lugar a dudas, de este año es la falla de Exposició Miser Mascó, porque además es la que ahora mismo tiene en su poder el título de la millor falla de Valencia. Fueron los campeones del año pasado. Y yo, bueno, tengo un buen amigo en la falla de Exposició Miser Mascó, que además sabe un poco de cómo funciona la falla, porque es su presidente, Manolo Mas, y lo tenemos esta noche en Infogueres para que nos transmita con qué pasión está viviendo estas fallas. Muy buenas noches, Manolo. Hola, Fran, muy buenas noches. Sí, muchísimas gracias. La verdad que sí, aquí estamos en plena Plantà infantil. Acaban de llegar los niños de recoger el ninot. Por cierto, felicitar a la falla de mi buen amigo Marcos Soriano, que ha conseguido el ninot indultat, la falla Duque de Gaeta Mario Pérez. Mario Pérez está plantando en Diputación, si no me equivoco, en estos últimos años. Una de las hogueras que plantan Alicante es Diputación Renfe y acaba de conseguir ese ninot indultat más que merecido, ¿no? Teníamos esa sensación. Y aquí estamos, sí, en las 24 horas previas también a terminar la Plantà de lo que son los monumentos grandes y la verdad que con toda la ilusión del mundo, con mucho ambiente en la calle. Bueno, este año la coincidencia de que el día de la Plantà coincide justo con un viernes, ¿no? Entonces imagínate lo que significa eso, ¿no? Sí, te iba a preguntar precisamente qué previsión de asistencia teníais. Bueno, yo estoy convencido que es una Valencia desbordada, ¿no? Como ocurre en hogueras. Estamos hablando de unas fechas, además, este año de un calendario muy significado, teniendo en cuenta que la Plantà es viernes, o sea que si el fin de semana normalmente es cuando la gente aprovecha un poco para el tema del ocio, si encima el viernes es el día de la Plantà, pues imagínate, luego sábado y domingo, con la recogida de premios y ya con la primera sesión de ofrenda y luego la segunda que dará para lunes y martes, pues el ambiente que se va a respirar en Valencia es tremendo. Nosotros tenemos en eso la ventaja o la particularidad o la circunstancia de que somos una falla un pelín alejada de lo que es el centro de la ciudad, aunque estamos a 10 minutos, pero lo suficientemente tranquilos como para no vernos avasallados, excepto si llega un gran premio como pasó el año pasado, que, bueno, que la calle se convierte en un hormiguero humano que no hay por dónde pasar, ¿no? Sí, eso te iba a comentar porque, vamos, precisamente tranquilitos el año pasado no estuvisteis, tranquilitos. No, que va, de hecho nosotros tenemos la suerte, bueno, eso son paradojas del destino, ¿no? Tenemos un solar enorme aquí al lado justo de Mestalla, que, bueno, está libre por unas circunstancias entre el ayuntamiento y la empresa constructora y todo eso, y tenemos dos portones, uno que da a la cara principal de la falla y otro en la parte de atrás. El año pasado hubo que cerrarlo y yo te puedo decir que el año pasado para recorrer no más allá de 5 metros estuve un cuarto de hora. En uno de esos momentos que dices, bueno, tengo que pasar por ahí sí o sí, y estaría más de un cuarto de hora seguro para conseguir pasar. La calle Miser Mascó, pues una calle normal y corriente, tiene, ojo, de acera a acera tenemos 14 metros de ancho de calle y luego las aceras que puedan tener otros 5 o 6 metros, o sea que no es una calle estrecha, pero bueno, no tiene las características de plaza, que eso a lo mejor lo puede hacer un poco más fácil a la hora de circular, pero que se convirtió en un hormiguero. Pero vamos, cuando se convierte en un hormiguero es porque hay algo bueno que ver y eso es lo que todos queremos. También estamos convencidos de que sea cual sea el premio, vamos a tener el suficiente tirón después de lo plantado el año pasado para que esto sea un auténtico, pues eso, ir y venir de gente que será muy bien recibido. Y si vienen de Alicante, más todavía. Hombre, por supuesto, de Alicante vas a tener visitas seguro. ¿Cómo va Sensitiva? Porque bueno, lo estamos viendo en redes, pero ¿cómo va ese trabajo de David? Pues es un auténtico espectáculo, es una barbaridad. Es un tipo con una necesidad de ser perfeccionista y acabarlo todo al máximo. A mí, yo ayer le hablaba, ¿no? Estaba poniendo ya detalles que me daba la sensación de que estaba plantando una falla infantil cuando probablemente estaremos en 15, 16 metros,
pues estaba colocando en uno de los remates unas abejas, que esas son las típicas abejas que cuando se construye o se planta una falla infantil o una hoguera infantil, el artista a última hora saca del coche y dice, oye, aquí tengo unas abejitas que había preparado también para poner, Las ¿no? las Y de eso las lo estaba 7 y poniendo a cuarto de 15 la metros de mañana. altura. Me llamó mucho la atención ese tipo de detalle tan al milímetro, a lo mínimo, y eso llama mucho la atención. Y ayer me pasó con David con eso. La verdad es que es una maravilla, está cautivando a todo el mundo. El trabajo de Paco López otra vez vuelve a ser majestuoso, una pintura increíble. Y luego, sobre todo, esa capacidad para combinar colores, que yo creo que no hay otra persona en el mundo que sea Paco López. Porque cuando tú pones prácticamente toda la gama de colores y no se pega de tortas, que llegas a decir, jo, eso es un batiburrillo que no hay quien se aclare, sino más bien lo contrario, ¿no? Hay una armonía total y eso, pues claro, tiene que estar detrás la mano de un gran artista como el Yongo y de un pintor magistral como es Paco López Albert. ¿Y cómo están viviendo porque además estáis en un año muy especial? Es decir, el año pasado sí, ganasteis el primer premio, pero es que era el 74, pero es que este año ya es el 75. Entonces se suman como muchos ingredientes para, imagino, un ambiente muy especial entre los falleros de exposición. Sí, la verdad es que la falla ha crecido mucho, pero eso también es cierto. Yo no lo llevo todo solo a la cuestión del primer premio el año pasado, sino que es verdad que el ocio hoy en día está muy movido, que el ocio tiene muchísimo movimiento en este momento en la ciudad y por eso no me extraña que la cosa esté llena de gente. Pero nosotros los falleros están absolutamente ilusionados, están volcadísimos. Y luego el 75 aniversario, lo que yo creo que hemos hecho bien es distanciarlo. Quiero decir, el acto principal del 75 aniversario fue en el pasado 25 de noviembre, hace ya bastante tiempo, y luego sí que esta pasada semana destapamos una placa aquí al ladito, en una de las esquinas donde se planta la falla, la que hace justo, la que se junta con Arévalo Vaca, que es nuestra demarcación, Lucer Mascó, Arévalo Vaca, y ahí ha quedado ya un poco al margen el 75 aniversario, excepto ahora que las falleras mayores, incluso fíjate, vive la de 1950, vive, además está fenomenal de salud, tiene 88 años, estuvimos con ella hace unos días. Se reunieron varias falleras mayores y también estuve yo con ellas y eso, y la señora está impecable. Y luego la fallera más mayor que se va a vestir es la del año 56. Qué bonito. O sea que en eso estamos ilusionados, iremos a la ofrenda con todas ellas y muy bien, muy bien. Pero ya te digo que hemos sabido hacer el 75 aniversario por un lado, las fallas por otro, pero hombre, sí que es verdad que cuando llega el momento final, pues eso también hace que todos tengamos mayor ilusión por quedar un poco en el recuerdo de siempre de todo. Estamos viendo, estamos viendo justo ahora una proyección de una noticia de prensa que, además de todo, apostáis por la sostenibilidad con esa instalación de placas solares en vuestra carpa. Sí, además se puede ver. Se ha colocado un contenedor y hay unas 6 placas solares puestas encima. Nosotros tenemos varios falleros, tenemos uno que tiene una empresa en concreto de energías renovables. Y bueno, nos hizo el ofrecimiento y sí, lo hemos instalado, está teniendo mucha repercusión. Están ahí las placas, bueno, pues aprovechando además el mucho sol que da en esta calle. Y yo creo que todo eso también viene a sumar un poco porque nos va educando en valores, ¿no? Nos va educando en lo que debe ser el futuro, un mundo mejor, más limpio y más sano para todos. Y eso es un compromiso también que tenemos desde Exposición. Procuramos en todo ser discretos, nada ser el no va más. Pero bueno, se planteó esta posibilidad y dijimos, adelante, vamos con ello y ha tenido mucha repercusión y eso me alegra, porque creo que entre todos también, nosotros tenemos en este momento 180 niños apuntados a la falla, pues estoy convencido que también es una buena cultura para ellos, ¿no? Sin duda, evidentemente apostar por el futuro y sobre todo dar ejemplo desde las fiestas, demostrar ese compromiso social. Estamos hablando de futuro, Manolo, pero yo creo que para el futuro, más tu pasado, que es hace un año exactamente, ¿eres consciente de que creo que ha sido el vídeo del veredicto de premios más visto de la historia de las fallas? Sí. Hombre, yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir ahora con tu programa que tiene tantos seguidores, ¿no? Que fue absolutamente espontáneo, que nadie piense, mira, ahí está otra vez la imagen, que nadie piense que detrás de eso hubo una preparación o algo, nada, eran 74 años esperando, yo soy justo de este barrio, mi casa de mis padres no llegará a 100 metros de donde se planta la falla, yo soy escolapio de Lucer Mascó, mi colegio estará a 110 metros, entonces es mi barrio, ¿no? Y yo no soy de Exposición porque es una falla especial y por eso decir, no, yo quiero ser una falla especial, no, soy de la falla de mi barrio y da la casualidad que es una falla especial y entre todos la hacemos, mira, ahí veo la celebración otra vez, que tengo algunas fotos que a mí me da un poco hasta de vergüenza. Mira, el otro día te puedo decir que una discoteca de Gandía, bueno, se utiliza para varias cosas, aquí vi que lo habían utilizado para el día 9 de septiembre, creo, cuando los niños volvían al colegio, me pusieron una imagen que decía... los padres cuando dejan a los niños en el colegio el primer día después de todo el verano y salía yo ahí celebrándolo
Y luego otro de los momentos también, el otro día era una discoteca de Gandía, creo, que venía a decir que te invitamos a las prefallas, vente con nosotros, y entonces se me veía a mí celebrando que ya estábamos casi en fallas. Bueno, yo me siento agradecido a la vida en ese sentido. Fui quien soy en ese momento, es mi pasión, mi manera de vivir la vida. Soy puro corazón, con lo bueno y con lo malo que eso pueda significar, y lo celebré como la espontaneidad del momento me dio, que conste que estaba preparada, pero sí que es verdad que las imágenes han dado la vuelta al mundo. Bueno, aquí hay una página de Instagram que creo que se llama Abuelo Rubat o algo así, que son unos pescadores de Cullera, que son unos auténticos cachondos, que ahí creo que hay alcanzado las 200.000 visualizaciones. Y luego en algún sitio, bueno, yo creo que ese vídeo está por encima de las 300, 400.000 visualizaciones. Llama mucho la atención, pero a mí no me alegra tanto por mí, sino porque vendemos marca, ¿no? Porque hacemos que Exposición sea un referente, y eso me gusta más todavía, ¿no? Sin lugar a duda. Yo disfruté muchísimo viéndolo, me alegró muchísimo y me sentí muy identificado, porque yo también he vivido momentos así, y es lo que hay que hacer, dejarlo salir, porque es nuestra vida, es nuestra pasión, y para problemas ya tenemos otras cosas. Además, sí que te quiero, y aprovecho, tú que eres uno de los referentes de la fiesta en Alicante, quiero daros las gracias a todos, porque se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque muchísima gente de Alicante, pues desde Seneca, evidentemente Diputación, Juan Carlos Vizcaíno, tú, Julio Senén, bueno, infinidad de gente que ya sabéis que yo, afortunadamente, y presumo, llevo 28 años bajando de manera ininterrumpida a hogueras, y mientras la salud me acompañe y los años y las posibilidades también, no dejaré de hacerlo ningún año. Ese es mi compromiso permanente con la fiesta, y más con la ciudad de Alicante, que tanto quiero. Dar las gracias porque, bueno, ya te digo, el mensaje, por ejemplo, de Juan Carlos Vizcaíno fue espectacular. Miles de personas nos hemos alegrado por ti, la familia Valera, todas esas personas que desde Alicante, que me podían conocer más o menos, pero que estaban viviendo ese momento como propio, ¿no? Y luego venir a reconocer un poco el trabajo del fallero anónimo, que lo único que hacemos desde nuestro barrio, desde nuestra demarcación, como ahí los comisionados hacéis con las hogueras, es creer en tu fiesta, promocionar tu fiesta, intentar que tu fiesta sea grande, que eso hace grande a nuestras ciudades, y eso es lo que yo siempre he hecho, ¿no? Y a veces no le das importancia, pero los demás sí que se dan cuenta. Y cuando llega un día así, te llegan reflexiones de mucha gente, de nos alegramos porque es el esfuerzo de muchos años y tal, te das cuenta que para ti resulta tu día a día, pero para los demás en algunos aspectos pues llama la atención. Y a mí eso me llenó mucho orgullo, y agradezco, porque desde Alicante me llegaron infinidad de mensajes de gente maravillosa. Pues desde Alicante ahora mismo la mayor de las suertes, Manolo, que ese listón tan alto simplemente sirva para recordarlo con cariño, y por supuesto los listones están para revalidarlos, y esa opción está ahí siempre. Y como tú has dicho, lo que tenga que venir, que venga, y lo vais a celebrar. Quiero que le mande, mira, vas a mandar varios saludos. Uno, a esa influencer que tienes por ahí, que me tiene enganchado a su blog de Instagram, que me va contando día a día todo lo que va pasando en las fallas y cómo las está viviendo. Eso por un lado. Estoy hablando con su móvil. Sí, le vas a mandar un saludo de parte a Patri, porque me enganché a principio de marzo, y ahí por aquí estoy. por la falla, y estoy con su móvil, porque yo no me aclaro con esto de los que me dijiste tú, auriculares, todo eso, digo, a mí no me llega para todo eso. Y está Patri por aquí, digo, haz el favor. Y te la tengo a Patri y le mando un saludo. Pues le estoy siguiendo, la estoy siguiendo. Y le vas a mandar un saludo también, si lo tienes por ahí, a Xavi Gurrea, le vas a mandar un abrazo. Sí, plantando en este momento, claro. Por eso mismo. Plantando la falla infantil. Un abrazo muy grande, y por supuesto otro para ti. Ya sabes que te espero en Alicante y en Port de Alacant. El otro día estuvo la presidenta por aquí. De repente Correcto, en el de la calle me giro y digo, ay, pero si eres tú. Era la presidenta de Port de Alacant, que estaba viendo nuestra falla. Sí, me alegré mucho de verla también por aquí. Manolo, un abrazo muy grande. Disfrutad muchísimo, y en unas horas estoy por ahí, así que nos veremos. Pues una alegría grande verte por aquí. Amo esa tierra, amo Alicante, visca les fogueres. Buenas noches, amigo. Gracias. Felices fallas. Pues ya lo veis, esencia de planta y pasión. O sea, pasión. Yo al final, si traigo a gente de Infogueres y si conecto con gente de Infogueres, es porque sé que es gente con corazón de Infogueres, y eso es pasión. O sea, lo que tiene Manolo dentro de sí y cómo lo ha transmitido. Nosotros, pasión por la pólvora también, así que vamos a recordar otra de las mascletas que también ha dejado muy buen sabor de boca. Los compañeros de los medios la relacionaban con el León. ¿Por qué? Pues porque es una pirotecnia que viene desde León, la pirotecnia Pi Bierzo, que también directamente quedó bautizado ese final de mascleta como el terremoto berciano, y la verdad es que también es un espectáculo digno de disfrutar. Así que con él os dejamos, vamos a publicidad y volvemos con mucho más de fallas.
Y volvemos de nuevo a esta plaza del ayuntamiento donde hoy dispara la pirotecnia. Bueno, perdonad una cosa, es que estaba pensando yo que no hemos encontrado todavía a Arantxa Ferrer, pero no es problema porque he aprendido a imitar la voz. A ver, espera. Què tal? Molt bona vesprada. 2 minuts per arrencar la mascleta de Pibierzo. Sisena mascleta. Bueno, ¿qué tal lo habéis visto? Yo creo que más o menos, ¿no? Bueno, yo pensé que s'assembla prou. Bé, avui toca Pibierzo de Lleó i estem preparats per a disfrutar-lo. No sabria dir-vos quantes persones esta catedral de la pólvora, esta plaça de l'Ajuntament, que si a la plaça n'hi ha gent, als balcons ni vos puc dir. O sigui, els artistes fallers que es comencen ja a preparar escenes de balcons d'una finca de la plaça de l'Ajuntament, perquè això, de veritat, és perquè avui el ministre de Política Territorial reordene. No és normal. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta!
más de 6 minutos los que dura la... Dispara la mascleta de Pibierto de León. ¿Cómo ha sido la primera experiencia de mascleta? Muy bonita, la verdad, impactante. ¿Para volver? Sí, habrá que volver. Quizás como por el oído, ¿no? Estamos de vuelta después de esos minutos publicitarios en este Infogueres mirando a Les Falles 2024. Ya sabéis que es la pasión, y cuando hay fuego, donde hay pólvora, donde hay arte efímero, tenemos que estar ahí trayéndonos imágenes. Y el que está disfrutando a pie de calle de todas esas mascletas, de todas esas plantas, de todo ese ambiente, de ese olor a buñuelos, de ese olor a chocolate que impregna toda la ciudad, pues es, ¿quién va a ser? Nuestro Infoguerer de pro, nuestro Infoguerer de oro, Santi Botella. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo ¡Qué estáis? envidia me estás dando ahora mismo, por favor! Mira lo que tengo por aquí. Es que estoy Ay, Dios en mío. plena planta de la falla Arquebisbe Lechea San Marcelí. Las dos fallas se presentan en sección primera, tanto primera A y primera la infantil, que la tenemos por aquí atrás. Voy a hacer un giro así, una panorámica. Mira, taca, 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 taca. La falla infantil se está plantando por ahí. Luego me acerco un poquito para enseñaros más de cerca lo que están haciendo. Y esta es la noche de hoy, la noche en la que también ya hemos sabido esta tarde cuál es el Ninot Indultat infantil de este año 2024. Y bueno, que ya he visto que ya les habéis felicitado a lo largo del programa y todo. Claro, Por cierto, yo soy uno de los que utilizan los memes de Manolo Más, aún, y los sigo utilizando. Yo los sigo utilizando, sí. Sí, ahí tenemos ese Ninot Indultat, ese de la falla Duque de Gaeta, ese Ninot de Mario Pérez. Un gran trabajo. Y bueno, lo que estoy viendo por ahí detrás, Sí. que imagino que es San Marcelino de Sacabuch, Sí. y ambiente fallero a tope toda la semana, ¿no? Así es, ambiente fallero. Ya te digo, yo como estoy trabajando y como tú bien dices, estoy en las mascletas, estoy en redacción, estoy tal, pues la verdad es que estás haciendo una de mis primeras noches de plantar, si te digo la verdad. Pero sí, hay mucho ambiente, de muchas ganas. El tiempo está respetando. También sabemos que de momento, por lo que dicen las predicciones meteorológicas, no va a llover. El frío sí que va a ser el típico frío de fallas por la noche. Pero, ojo, porque el lunes se esperan incluso que las temperaturas superen los 30 grados. ¡Ole! O sea, que va a hacer calorcito durante el día, pero eso sí, este fresquete de fallero de por la noche no nos lo va a quitar nadie. O sea, que me llevo tirante, pero con chaquetita, ¿no? Tirante para echarme luego Sí, algo por llévate encima. como las cebollas, vais llevándote capas, porque mira, yo tengo aquí el pañuelito, no solamente el pañuelito para tener aquí para decorar, sino también para tapar un poco la garganta. Bueno, sí que ha habido en todo eso, aparte de espectacularidad en las pirotecnias, y vamos a hablar hoy con Reyes Martí, pero al final ha habido algún contratiempo y no hemos podido hablar con ella. Creo que están siendo grandísimos disparos los de estas fallas. Así es, mira, están siendo grandísimos disparos, también se ha aumentado el presupuesto, evidentemente. Sí que estamos notando que están siendo disparos un poco más cortos de lo que viene siendo habitual. El disparo de ayer, si no me equivoco, fueron 4 minutos 10 segundos. Está rondando los 6 minutos, lo más largo así que hemos visto son 6 minutos. Pero te tengo que decir una cosa, el disparo de hoy de Zarzoso ha sido espectacular. Yo creo que será recordado durante mucho tiempo. De momento está en mi top 3, si no te digo que directamente en el número 1 de los disparos. Yo lo tengo que confesar, lo voy a confesar en antena, yo estaba llorando en el sofá. O sea, a mí me han saltado las lágrimas cuando ha terminado. Ese terremoto final ha sido increíble, y ver la reacción de los pirotécnicos, como he dicho antes, los compañeros de medios de comunicación, como siempre, con todas las imágenes posibles, habidas y por haber. Y incluso la reacción de los pirotécnicos era de Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y te lo juro, ha sido súper emocionante. Me ha parecido un disparo brutal. Los propios pirotécnicos, cuando han terminado su disparo, también estaban muy emocionados. Estaban muy contentos del trabajo que habían realizado, muy contentos de la gente, cómo se ha tomado esta mascleta y cómo les han aplaudido. Pero sobre todo, Zarzoso padre, que hemos tenido oportunidad de hablar con él, estaba muy emocionado y muy contento del trabajo que habían realizado. Ya te digo que la plaza estaba volcada con Zarzoso y con ese disparo, que ha sido un disparo tradicional, pero es que ha sido un terremoto final muy largo y muy intenso.
Yo normalmente suelo, le comentaba a mis compañeros, nivelar las mascletas, yo estando en el balcón, por la cantidad de pasos que da la gente hacia atrás. Cuando está en el balcón, mientras está disparando, la cantidad de pasos que dan hacia atrás. Cuando dan uno de ¡ay! Se da la impresión de que es una mascleta potente y buena. En esta ocasión se han dado más de 2 y 3 pasos y alguno ha tenido que abandonar incluso el balcón del susto que se ha podido llevar. Alguno iba ya por periodista Zati, iba ya retrocediendo. Sí, directamente. Bueno, sí que es verdad que ha habido 2 noticias que, bueno, que se nos salen un poquito de la luz y del color, digamos, esa visita de los inspectores a los artistas y luego, bueno, pues un pequeño acto vandálico en uno de los casales. Así es, están siendo unas fallas, la verdad es que bastante tranquilas. Sí que es verdad que esas 2 noticias que tú comentabas, también te diré que han sido unas inspecciones de trabajo que evidentemente yo sé que bueno, los artistas habían pedido un poco de flexibilidad en estas visitas. Nosotros hemos hablado con el maestro mayor del gremio, Paco Pellicer, aquí en Valencia, y es verdad que no ha habido ninguna multa, porque realmente esta gente que visita las fallas no pueden multar, no tienen ese carácter sancionador, pero sí que han ido pasando por diferentes plantas para vigilar a ver que todo vaya correctamente. Cosa que en realidad viene bien para todos, para los propios artistas y para todos los visitantes, porque lo importante, y sobre todo para los trabajadores, porque lo importante es que se trabaje seguro. Y es verdad que en las plantas el tipo de trabajo que se realiza es un trabajo a contrarreloj, con tensión, y cualquier medida de seguridad tiene que estar avalada. Y luego pasa otra cosa también, que hablábamos con los artistas y hablábamos con los propios falleros, y es que las plantas están grabadas por muchísima gente. Se graban, se hacen fotografías, entonces la imagen que se tiene que dar de la fiesta, siendo un patrimonio inmaterial de la humanidad, siendo un trabajo artesano, siendo todas las cosas que queramos que sean buenas las fallas, pues también tiene que ser un trabajo que sea correcto, de rectitud a la hora de elaborar este trabajo. Entonces, todas las medidas de seguridad siempre son buenas. Así que sí, es verdad que se ralentiza un poco el trabajo de las plantas cuando hay unos inspectores que tienen que pedir ciertos papeles y ciertas cosas que tienen que pedir, pero esto es así. Y luego también no hay que olvidar otra cosa, que también los propios artistas también les hacen saber a los inspectores, y es que evidentemente los falleros quieren ayudar. Los falleros quieren ayudar, quieren participar de la planta, quieren estar partícipes en la planta. Y no hay que olvidar que esto también es un trabajo y una seguridad, o sea, pueden ayudar hasta cierto punto. Pero los falleros también tienen que ser conscientes, y también pasará en hogueras, y hay que ser todos conscientes. Por ejemplo, si nos pasara cualquier cosa trabajando, pues cualquier tontería, que nos cae un inox, nos cae cualquier cosa, por decir algo muy leve, todo eso hay que tener un cuidado, porque eso realmente no lo curamos seguro. O sea que hay que dejar trabajar a los artistas, además trabajar en un espacio seguro, y seguir disfrutando de la fiesta, y luego ayudar en lo que podamos. Trabajar, como veo que están trabajando por detrás, por la falla de San Marcelino, están los artistas por ahí, ¿no? Están por ahí, bueno, están por aquí. Yo, si te parece, mira, pues voy a cambiar de cámara y me voy a acercar a la falla infantil para que lo puedas ver, ¿vale? Claro. Mira, a ver si lo te iba a decir, no sé si lo conoces, ver. a José Enrique de Sacabuch, no lo conozco, no sé, físicamente no lo ubicas, ¿no? Ay, no le ubico, y además no sé si lo veo por aquí. Ahora mismo sí que están, como veis, trabajando en la falla infantil, retocando, haciendo todos los retoques. Por aquí están todos los falleros, los niños. Estamos todos disfrutando de esta. Ah, es José Fuster. Ahí lo tenéis. Es un ambiente completamente fallero, y por aquí, por el lado, como decíamos, pues como bien decías, Sacabuch, trabajando en esta planta. Bueno, pues esta imagen es ahora mismo lo que está pasando esta noche en toda la ciudad de Valencia. Esta imagen de planta, de trabajo, no hace aire, nos está respetando el tiempo, así que todo apunta a que será una jornada de trabajo, tanto la de hoy como la de mañana, una jornada tranquila. Maravilloso. Yo estoy mirando, sí, yo creo que sí que es él. Bueno, le mandas un abrazo así en la distancia. Claro. A José Fuster, sí. que está plantando por detrás, que a él sí que lo he visto, que está plantando en la infantil. Le mandas también un abrazo de Infogueres ahora si tienes ocasión. Sí, de tu parte. Que los veo por ahí ahora como están. Sí, no, están en sus aquí trabajos. Trabajando. Están en sus labores. Y hablando de la seguridad, pues tampoco quería yo aquí molestar mucho, ¿eh? No, déjate a ver si encima va a quedar constancia. Seguridad. No, pero como ves, seguridad absoluta.
Y así es como tiene que ser Correcto, una correcto. planta. Eso es Y te así. digo una cosa, conociendo a Infogueres podríamos ser los causantes de algo, así que mejor nos quedamos callados porque seguro No, que deja si abrimos la otras cosas boca ya. se lía, porque la trayectoria es, vamos, estratosférica, podemos conseguirlo. Sí. Santi, muchísimas gracias por acercarnos a ese ambiente de planta. Mañana me acerco yo Hola. a él, mañana me acercaré yo a ese ambiente de planta. Pero Muy bien, mientras, aquí te esperamos. siempre agradecido de que me lo puedas enseñar. Muchas gracias por contárnoslo. Un beso y un abrazo a todos los informadores. Gracias, buenas noches. Uy, yo mira, tengo los pelos de punta, llevo todo el día así, porque ya os digo, es verdad, lo de la mascleta ha sido absolutamente brutal. Brutal, o sea, ha sido brutal, pero es que claro, antes de esta ya tuvimos un día en el que las inclemencias meteorológicas auguraban complicaciones en el ayuntamiento, que fue el pasado sábado, voy tirando de memoria, ¿fue el sábado, correcto, o fue el domingo? Fue uno de los 2 días. Fue el fin de semana que llovió, espérate, fue el 9 de marzo, fue el sábado. El sábado, que fue el día de las inclemencias meteorológicas, de lluvia, y la cosa, bueno, pues se veía complicada en la plaza del ayuntamiento. Le tocaba disparar a Tamarit, y Tamarit dio una absoluta lección de cómo pues ni las inclemencias meteorológicas pueden con la magia de la pólvora y con el sentir de las fallas, ni con todo lo que somos capaces de hacer estos locos del fuego. Tamarit cogió 200 kilos de material pirotécnico y le dijo a la lluvia, aquí estoy yo, y si no, comprobadlo. Vamos a escuchar el inicio de la mascleta con esa voz compartida cada día entre las falleras mayores de la ciudad y componentes de su corte, que dará el pistoletazo de salida al disparo de la pirotecnia Tamarit. Así que preparados ya porque escuchamos esa orden y empezamos. Señor Pirotecnic, pot comenzar la mascleta.
Pues ahí está, me había quedado, ya estaba disfrutándola a tope. Y bueno, pues con sabor a pólvora, con sabor a planta, desde Infogueres no nos queda más que desearle a nuestros amigos falleros todo lo mejor en estos días de fallas que ya empiezan, aunque ya llevan calentando motores y alargando nuestros dientes muchísimos días. Pero ahora sí que empieza, hoy día de la planta infantil, mañana ya conoceremos los ganadores de la categoría de la modalidad infantil, se terminarán de plantar esas fallas grandes y ya les espera por delante 4 días de auténtico ritmo frenético y que estoy seguro que muchísimos alicantinos van a subir a disfrutarlo con ellos y espero encontraros allí. Yo despido este programa, como os he dicho hoy, la pirotecnia Zarzoso ha dado también otra lección magistral de pólvora y con ella pues despedimos el programa de hoy con estas imágenes maravillosas de los compañeros de Levante TV a los que mando, por supuesto, otro abrazo enorme a todos, capitaneados por Jaime Brunchud. Y desde aquí despedimos Infogueres y os dejamos con la magia de la pólvora de la mano de Zarzoso. 14 de marzo, nos vemos en la Vuelta de Fallas. El disparo de la pirotecnia Zarzoso aquí en el centro de Valencia, si es que queda algo en el centro de Valencia. ¡Qué absoluta barbaridad lo vivido en estos momentos en la plaza del Ayuntamiento! Habíamos avisado que iba a ser contundente el terremoto final, pero es que el apoyo aéreo para rematar ha sido absolutamente espectacular. Mañana viene Vulcano con muchas ganas y con muchas fuerzas, pero qué complicado, ¿no?